Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, hoy en Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Orlando Aragón, especialista en derechos indígenas de Michoacán, pero sobre todo en la conformación y creación de autogobiernos en comunidades indígenas. Veremos si realmente no está desmembrando al Estado de Michoacán este tipo de gobiernos, autogobiernos indígenas. Pero también veremos si este gobierno de Michoacán está poniendo énfasis en las etnias michoacanas. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Yo diría que es un referente en cuanto al estudio y asesoría de cualquier política legalmente a las comunidades indígenas en Michoacán, pero ahorita vamos a ver por qué, pero él tiene un antecedente interesante a sus 43 años de edad. Es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Es profesor investigador de tiempo completo en la sede de Morelia de la UNAM, aquí, por supuesto, en Michoacán. Ha publicado 3 libros de autoría propia y además ha coeditado muchos más. Es actualmente asesora política y legalmente de hace más de 10 años distintos procesos de autonomía y autogobiernos indígenas en el país, principalmente en Michoacán, desde el colectivo Emancipaciones, además de cual es miembro fundador, pero además también es un agente que ha estado en procesos, yo diría, más interesantes a nivel nacional, como es el caso de Cherán. Orlando, bienvenido. Muchas gracias otra vez, Samuel. Y bueno, la pregunta es inicial. ¿Qué haces hoy en día en el tema indígena en Michoacán? Bueno, pues en realidad pues trabajo de manera muy indisociada, muy unida. Las dos partes a las que me he dedicado desde hace ya más de 10 años, que es por un lado el acompañamiento, la asesoría gratuita a las comunidades indígenas que han estado en la última década luchando por su autonomía aquí en Michoacán, en varias partes del país, desde este colectivo que se llama Colectivo Emancipaciones, y a la par, de manera pues unida, mi actividad como profesional de la academia, como investigador, en la cual afortunadamente he logrado conjuntar esas dos actividades, ¿no? Para pues impulsar una academia militante, que es un poco lo que nosotros hemos llamado de esa manera, es decir, hacer tanto ciencia como militancia política en favor de las comunidades indígenas. El tema que se le oye a los políticos, funcionarios, gobernantes, de decir desde hace muchos años, el Estado, Michoacán, tiene una deuda histórica con los indígenas. Pues eso ya está, es como una frase muy desgastada, muy vieja. ¿Pero sigue siendo válida? Sí, creo que sigue siendo válida en muchos sentidos y porque además se renueva constantemente, ¿no? O sea, el tema que ahora es parte de la agenda política a nivel estatal de manera central, realmente es una deuda, ¿no? Una forma en la que históricamente los gobiernos estatales y municipales en Michoacán han excluido de la distribución del recurso público a las comunidades indígenas. Pero no solamente eso, que eso viene pues, desde siglos, ¿no? Tenemos agravios, ¿no? En los cuales en etapas recientes las comunidades indígenas han pues visto su suerte, el abandono de los gobiernos de distinto nivel frente a pues, situaciones
muy complejas, ¿no? Cherán, por ejemplo, es un caso que pues, ya pasaron 11 años, algún tiempo ya. Arantepacua, también esta recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno de Silvano Aureoles y muchos otros tantos que no se han mediatizado tanto. Entonces, tenemos una deuda histórica que lo que efectivamente no nos dicen mucho en qué consiste, ¿no? Porque pareciera como una cosa muy abstracta. ¿Cuáles son los puntos que debemos? Sí, bueno, yo creo que el Estado debe, ¿no? Y la sociedad también en otra dimensión, pero son deudas diferentes, por decirlo de alguna forma. El Estado debe, pues, una forma de gobierno en la cual se ha potenciado la exclusión, la marginación y el abandono de las comunidades indígenas. Por ejemplo, esta situación, insisto, que ahora está como muy en el centro de la agenda política, pues era de todos conocido que los gobiernos municipales se quedaban prácticamente con todo el recurso para la cabecera, generalmente mestiza, y los servicios básicos pues no eran distribuidos a las comunidades indígenas, ¿no? Se debe una reingeniería del gobierno municipal, del gobierno estatal, que creo que ahora se está intentando hacer. Esa, por ejemplo, es una deuda, ¿no? La deuda quizás de la sociedad va por otros lados, ¿no? Nosotros hemos sido educados bajo una mentalidad muy colonial, en la que estereotipamos a las comunidades indígenas ya como los indígenas malos, con todos los prejuicios, los elementos negativos que se les suele asociar, o incluso a la inversa, como los indígenas buenos, en donde son la encarnación de las virtudes, de las bondades, etcétera, y pues ninguno de esos es así, ¿no? Las comunidades tienen tanto virtudes como defectos, pero creo yo que la deuda que tenemos con ellos es tomarles en serio, para empezar, tomarles como iguales y sobre todo como sujetos activos de la posibilidad de los cambios que requiere nuestra sociedad, que requiere este Estado, ¿no? Digamos, si ponemos sobre la mesa cuáles serían un diagnóstico, ya dijiste algunos puntos, un diagnóstico sobre las comunidades indígenas de las 4 etnias en el Estado. ¿Cuál sería un diagnóstico? Pues yo creo que eso es, efectivamente, das en un punto muy importante, ¿no? Ya lo decían los clásicos de la antropología, Guillermo Bonfil, la categoría indígena en sí mismo es una categoría colonial principalmente porque simplifica una heterogeneidad cultural, económica, política muy diversa. Muy poco se dice, pero las comunidades purépechas enfrentan o tienen unas circunstancias distintas a las mazahuas otomís del oriente o a la de la costa nahua. Por distintas razones históricas, pues las comunidades purépechas están más, digamos, armadas con cierta infraestructura del Estado. Sus carreteras, por ejemplo, están mejor conectadas. No diríamos que están en buen estado, pero tienen una red carretera, una serie de servicios, una universidad, tecnológico, etcétera, sin, insisto, decir que eso sea suficiente. Pero bueno, hay contextos muy distintos, como los de la costa nahua, ¿no? Que están en una situación de pobreza y marginación mucho mayor que las comunidades purépechas y en una situación pues también de carencias más estructurales que la región purépecha. Y por su parte pues también tenemos una realidad distinta a la de los mazahuas otomís en Zitácuaro, pero no principalmente en Ciudad Hidalgo, en donde incluso la política local, los grupos políticos también son distintos a los de la meseta, a los de la costa, etcétera. Digamos, en general comparten pues toda la riqueza cultural, toda esta diversidad también que se constriñe en sus bosques, en sus territorios, toda esta conservación, pero también pues una situación de marginación, de exclusión, de pobreza, que sin embargo es desigual, ¿no? A ver si entendí antes de ir un corte. Lo voy a poner de esta manera. En el oriente, con los mazahuas otomí, hay más discriminación que en la zona purépecha o en la región Sierra Costa. ¿Así es? Yo creo que hay formas de discriminación distintas. No sé si hay más en una o en otra. Creo que son diferentes las formas de discriminación. Vamos a un corte y regresamos contigo, Orlando Aragón.
Orlando, la situación Cherán, municipio, un pueblo indígena que causó una revolución, yo diría, no solamente en Michoacán, sino en el país, con su lucha principalmente, primero, defensa de sus recursos y, en consecuencia, contra el crimen organizado que estaba saqueando, pero también una lucha contra los gobiernos o que eran eh, permisibles, eran permisivos o eran cómplices de ese saqueo de recursos. Por ahí viene la lucha, de ahí emerge una lucha, insisto, histórica, porque finalmente logran, a pasar del tiempo, logran lo que ellos querían, ser un autogobierno con sus usos y costumbres, algo histórico que jamás se pensó que se hiciera en caso de Michoacán. Se pensó que demás comunidades indígenas, municipios, pero sobre todo comunidades, también se alzaran en ese sentido, pero no fue así. Es decir, ya tienen más de 10 años, el caso de Cherán, y apenas las comunidades como que empiezan a medio despertar, algunas más rápido, otros por los golpes que reciben. ¿Qué pasó en Cherán y por qué no se dio esa, digamos, consecuencia de que los demás siguieran su ejemplo? Ese contagio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, sí, así es. En realidad aquí es donde entran las finezas políticas y jurídicas, ¿no? Cherán, la lucha efectivamente es así. Siempre se ha dicho, la lucha fue por el bosque y por la seguridad. Ese levantamiento popular en Cherán se encontró con una coyuntura política que fue la elección para gobernador y presidente municipal, y eso derivó en que esa movilización que originalmente era por el bosque y por la seguridad, pues se encontrara un filo político electoral, por decirlo de alguna manera, y efectivamente derivara en un juicio que viene al autogobierno reconocido. Ahora, aquí viene el punto fino, ¿no? Yo lo he comentado varias veces, es difícil que en Michoacán haya varios cheranes. Una, por las condiciones históricas que se conjuntaron, los actores, las coyunturas, que siempre son especiales. Pero sobre todo, la calidad político-administrativa de Cherán. Cherán es una de las pocas comunidades claramente identificadas que es comunidad, que es cabecera municipal, perdón. O sea, la mayoría de las comunidades indígenas en Michoacán son tenencias, son encargaturas del orden. El saco que construimos, porque yo ahí fui parte junto con mis compañeros del colectivo Emancipaciones del juicio y de los litigios y toda esa parte, el saco legal que le construimos a Cherán dependía mucho de su condición de cabecera municipal. Aquí hay una cuestión con el derecho en el cual tienes que encontrar la manera de hibridar argumentos legales con condiciones culturales, ¿no? Entonces, el caso nos dio para presentarlo así en el Tribunal Electoral como cabecera municipal. ¿Qué pasó? Que cuando las otras comunidades vieron el asunto de Cherán, pues les era difícil replicarlo porque ellos eran tenencias o encargaturas del orden. Entonces, eso de alguna manera explica cierta contención, digamos, de esa experiencia y de que más bien saltara a otras entidades de la República, por ejemplo, en Guerrero, en Chiapas, en Morelos, en donde también hay comunidades que son cabeceras y que han logrado hacer este cambio, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, pues las condiciones no son sencillas, las condiciones sociales, ¿no? O sea, hay estas dos piernas que siempre decimos, una organización comunitaria y otra jurídica política. Nahuatzin lo intentó. Nahuatzin, de hecho, tuvo un proceso de etnogénesis, como se dice en la antropología, o de nuevamente identificarse como comunidad indígena. Hizo un proceso que todos sabemos pues, en qué ha resultado, y pues no resultó como Cherán, obviamente, ¿no? Por distintas razones, por distintos motivos. Entonces, ahí es donde entra como un asunto, un precedente muy importante, otra experiencia que también nos tocó a nosotros llevar en el terreno legal, que es la comunidad de Pichátaro, que va a ser justamente la comunidad que logra, o con la que logramos construir otro saco para que el autogobierno también fuera usado por tenencias. Eso se produce en 2016. Y si tú observas, desde 2016 para acá, viene creciendo.
Viene un crecimiento. Nieve. Exactamente. La situación era que necesitábamos otro saco, por decirlo de alguna manera, para las tenencias y para las encargaturas del orden. Por supuesto, se dice que hay precedentes, y sí los hay. Tanaco, por ejemplo, Nurío, ¿no? Pero lo cierto es que esos precedentes son situaciones que fueron más de facto, por acuerdos políticos. Y para hacer este tipo de acuerdos políticos con los municipios no son sencillos y es muy difícil replicarlos, ¿no? Si jurídicamente... Y sostenerlos, además, efectivamente, que es otra de las situaciones. Ya ha habido casos en los que logran, por ejemplo, presupuesto directo y no se sostienen más que un periodo de un presidente municipal, ¿no? Entonces, el precedente ahí importante va a ser Pichátaro, pero se tardaron efectivamente 5 años después del asunto de Cherán para que mediante otro litigio la comunidad de Pichátaro pudiera acceder a este derecho. Y ahorita lo de Pichátaro, ese ejemplo se replica más porque ya incluye tenencias y son mayoría a las cabeceras municipales. ¿Qué otras cabeceras municipales, que me quede claro, Nahuatzin es una cabecera municipal indígena? Bueno, a ver, ahora se identifica una gran parte así. El movimiento que impulsó el cambio hacia usos y costumbres se autoidentificó. Por supuesto que Nahuatzin tiene un pasado indígena, pero bueno, ahí dependiendo de las versiones, ¿no? Los propios partidos políticos de Nahuatzin decían que no. Las tenencias de Nahuatzin siempre se han quejado de que Nahuatzin ha ejercido discriminación sobre las tenencias que son comunidades como Arantepapa, Comachuén, bueno, varias de las Turícuaro, de las comunidades, ¿no? Entonces, la situación con muchas de las otras cabeceras es que es como discutible, por decirlo de alguna manera, no es tan identificable como Cherán. Está el otro caso, San Miguel Aquila, el municipio de Aquila. En el municipio es comunidad, pero también es una comunidad que de alguna manera, por los procesos históricos, pues no tiene esta identidad tan vivida como en Cherán, por decirlo de alguna manera. Tienen pasados indígenas. Quizás en el futuro, quizás, ¿no? Con un proceso también de politización, decidan recuperar esa identidad nahua que en algún momento tuvieron. Pero son poquísimos. O sea, Aquila, San Miguel Aquila, Cherán, Nahuatzin, quizás por ahí alguna otra, y se acabó. Digamos de esta manera, Cherán fluye con autogobierno, usos y costumbres, y los partidos políticos y los gobiernos en turnos, digamos de esta manera, impiden que se replique el ejemplo de Cherán. Y entonces ponen trabas y empiezan a obstaculizar. ¿Así fue? Sí, o sea, bueno, claro, políticamente era la intención, pero también había esta otra dificultad jurídica, porque no es lo mismo, o sea, por ejemplo, Cherán como cabecera municipal y como municipio siempre recibió presupuesto. Ellos no tienen el problema de las tenencias, ¿no? Por eso en ese momento Tanaco es tenencia de Cherán, le dice a Cherán, bueno, tú gobiérnate por usos y costumbres, pero a mí dame el presupuesto. Y ahí fue un acuerdo entre el Consejo Mayor de Cherán y la comunidad de Tanaco. Así es, pero no fue una cesión de derechos, no fue una declaración de un tribunal, tú tienes derecho a esto. Fue un acuerdo político, cosa distinta a Pichátaro, que el tribunal dice las comunidades indígenas tienen derecho a esto. Y eso abre la puerta a que cualquier otra comunidad exija el mismo derecho y ya no quede a voluntad del gobierno municipal en turno, ¿no? Se habla de que el caso de Cherán y luego Pichátaro nos íbamos a balcanizar en el Estado. ¿Por qué ese temor? Bueno, ¿qué significa balcanizar y por qué ese temor? Bueno, balcanizar nos refiere a la guerra, ¿no?, de los Balcanes en Europa Oriental, en la que se separan distintos países en países más pequeños, ¿no? Y eso pues se genera una situación política indeseable, que se advierte así. En el caso pues de Michoacán, efectivamente esto no es nuevo, ¿no? Desde el EZLN se decía que se iba a balcanizar México. El tema de la autonomía para los sectores conservadores es igual a balcanización, es formar un estado dentro de otro estado, ¿no? Orlando, vamos a un bloque y regresamos con ese tema que me parece interesante. Regresamos. Orlando, estábamos en el tema del miedo,
de la palabra balcanizar, el miedo que con el autogobierno de Cherán, el Pichátaro con su presupuesto ya directo como que indígena, para no depender mucho del ayuntamiento, se formara, se replicara y hubiera miedo de que cada quien hiciera lo que quisiera. Digo, términos... Sí, generales, ¿no? Sí. No, como te comentaba, este siempre ha sido como el argumento conservador contra la autonomía, ¿no? La realidad de las cosas es que se tiene que partir de dos premisas o de dos puntos de partida que creo que contradicen completamente esa opinión. La primera, ninguna comunidad, ni siquiera el ZLN, ha planteado separarse de México. Eso es una fantasía creada por pues, los sectores conservadores. Lo que las comunidades indígenas reclaman es ejercer con efectividad sus derechos que tienen como ciudadanos mexicanos de una manera culturalmente adecuada para ellos, ¿no? Es decir, no es que se quieran separar, no es que no quieran formar parte del Estado mexicano, de los municipios en sí mismo incluso, sino que quieren pues que suceda lo que no sucede y que deberían de estar haciendo los municipios, es decir, que tengan servicios, que tengan un futuro mejor, que tengan prosperidad, cosas que se supone un gobierno tiene que hacer. Ahora, esto lo quieren realizar a partir del respeto de sus formas de organización interna, ¿no? Entonces, digamos, este miedo de que nos vamos a separar, pues es el miedo más bien como al otro, a las otras formas que no conocemos de organización, de democracia, de participación política, pero que en realidad pues no tienen nada que ver con esta situación de que me voy a separar. La segunda cuestión que es fundamental para redimensionar este tema es que lo que están poniendo en relieve las comunidades indígenas es un problema de origen del Estado mexicano. El Estado mexicano se creó en una ficción, en una forma de generar una jurisdicción de distintos niveles que se sobrepuso a la realidad de las comunidades indígenas. Se les, vamos a decirlo así, se les puso una realidad política, jurídica, que no correspondía con la forma cultural y orgánica de las poblaciones que habitaban en este territorio. Muchas de estas comunidades indígenas incluso llegaron a ser ayuntamientos en la época de transición de colonia a independencia y hubo un interés por no dejarles ser ayuntamiento, sino más bien convertirlas en tenencias o en submunicipalidades para que estuvieran sujetas y bajo el control de poblaciones mestizas. Es un proyecto colonial. Lo que está haciendo, o neocolonial, por decirlo así, no colonial de la época la corona española, sino en una época independiente, porque el colonialismo pervive, ¿no? Entonces, lo que están haciendo las comunidades indígenas es mostrar eso, que ese modelo que se nos heredó de siglos atrás, pues no ha funcionado, no representa a las comunidades indígenas. Entonces, lo que ellos están pidiendo es una forma efectiva, eficaz y culturalmente adecuada de participación en la vida pública del Estado. Ahora, la situación a veces, cuando hablamos de los conflictos indígenas, dentro de un área indígena, territorio indígena, en el caso particular de los purépechas, antes veíamos que era un conflicto entre las propias comunidades, sobre todo por tierras, por la tenencia, la posesión de la tierra. ¿Esto ya está superado o todavía hay ese encono en ciertas... A ver, yo creo que la conflictividad agraria está presente, ¿no? Michoacán tiene varios focos rojos, como los denomina la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿no? La Procuraduría de Reforma Agraria. Hay esos conflictos. Esos conflictos hay que decirlos, los ocasionó el Estado, no las comunidades, porque quien hizo el reparto o quien hizo mal el reparto agrario no fueron las comunidades, fueron el Estado, ¿no? Entonces, sí perviven ese tipo de conflictos y están ahí, y están latentes, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que lo que ha ocurrido es que se abrió una dimensión que antes no se había, digamos, visto quizás, o no había los instrumentos políticos y legales para hacerlas efectivas, que pasan más por el tema, pues justamente de la autonomía, ¿no? Hay una clara también, desde mi punto de vista, quiebre, por decirlo así, entre el derecho agrario, que tiene que ver con toda esta cuestión de la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra, y los derechos humanos, que tiene que ver más con la autonomía, con el autogobierno. Son dos dimensiones que a las dos tienen derecho las comunidades indígenas, pero que por
pues, coyunturas, por distintos procesos que estamos viviendo, digamos que se ha desarrollado más la vertiente de autonomía, de autogobierno, de derechos humanos, y ha quedado un poco menos visible la otra parte, sin que eso se haya superado. Eso nos lleva a tener una tensa calma en varios territorios indígenas. Claro. Y también nos lleva a que no vemos, bueno, cuando menos yo en lo particular, no veo un actuar del Estado para dirimir de una vez ese asunto, que estamos en digamos, en un gobierno, tanto federal como estatal, el estatal impulsándolo y haciéndolo, operándolo, ejecutándolo, el federal, en el sentido de tratar de dirimir de una vez por todas ese tipo de asuntos. Así es, efectivamente. Yo no le veo... No la hay. Yo tampoco. Yo comparto contigo. Creo que no hay un esfuerzo en ese tema. No creo que más bien lo que hay son esfuerzos de las propias comunidades de lidiar en la medida de lo posible con paz, con entendimiento, con acuerdo entre ellas para no llegar a puntos de violencia. Eso sí que lo hay, pero no es por el Estado, son por las propias comunidades que las autoridades mismas intentan ver cómo bajan, ¿no?, esta conflictividad, porque en muchas ocasiones ha derivado en muerte, ¿no?, en enfrentamientos muy violentos. Entonces, sí, yo diría que eso está ocurriendo. Y digamos, esta tensa calma pues, tendría que ser aprovechada por los entes gubernamentales, insisto, para tratar de una vez por todas dirimir ese asunto porque sigue ahí. Entonces, como que tienes razón, se ataca más e impulsar más los autogobiernos que otra situación. En tu caso, tienes digamos, la relación de cuántos autogobiernos hay indígenas de Michoacán y cuántas comunidades indígenas reciben su participación ya directas, digamos de esta manera, de manera legal, y también hay de facto. Sí, hay de facto, ¿no? Nurío, por ejemplo, se habla de que hay un acuerdo político, pero bueno, no hay un documento ni hay reglas legales, ¿no? Que medien esa transferencia. Entiendo que otras comunidades de Paracho igual están, de hecho, hubo algunos episodios también hay de tensión entre esas tenencias y la cabecera, el presidente municipal. En mi caso, ahorita estamos trabajando con 13 comunidades que ejercen autogobierno, agrupadas ahí en el Frente por la Autonomía, más otras tantas que no ejercen presupuesto directo, que no administran directamente el presupuesto y esa forma específica de ejercicio del autogobierno, pero que también hemos acompañado. Por ejemplo, Santa Clara del Cobre tuvo un problema con los padres, con los sacerdotes. Ahí llevamos un tema de autonomía, pero frente a la iglesia. En Teremendo, aquí nuestros paisanos, también con el anterior presidente municipal, Raúl Morón, que ahí quería imponerles formas de elección de partidos políticos. Bueno, lo hizo, pero le ganamos en el tribunal y le revertimos todo el proceso. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con un tema que es interesante. ¿Qué hace el gobierno de Michoacán? ¿Qué hace el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el tema indígena? Porque, de acuerdo a lo que ha mostrado, parece que es un proyecto insignia el llevar a cabo un desarrollo casi integral, yo diría, en comunidades indígenas de Michoacán. Regresamos. Orlando, antes de regresar a la pregunta que te hice en el último bloque, a ver, para entender, tú estás en un colectivo que está impulsando los autogobiernos y la aparición de presupuesto directo a las comunidades indígenas. Pero también hay otra organización, sería el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el que también está haciendo esa parte. Son dos. Yo creo que, a ver, coincidimos en ese tema, ¿no? Pero creo que nuestros orígenes y nuestras estrategias de lucha son diferentes, ¿no? El colectivo se formó por la lucha de Cherán. El colectivo de emancipaciones no existía. Cuando nos piden en Cherán que llevemos sus procesos en medio de esta lucha, pues nosotros nos conformamos como colectivo. Y ahí
a partir de ese momento, pues no hemos parado porque las comunidades nos buscan a nosotros. Nosotros no estamos promocionándonos ni buscando a las comunidades, ¿no? En realidad el colectivo, pues siempre lo hemos dicho, somos abogados mestizos, abogadas también, que pues llevamos casos de manera gratuita porque las comunidades nos buscan. El tema no empezó, Emancipaciones no empezó por el presupuesto directo, empezó por el tema de Cherán y ha llevado muchos otros procesos que no tienen que ver con presupuesto directo. Yo no conozco bien la historia del Consejo Supremo, entiendo que también su agenda es más amplia que la del presupuesto directo. Creo, por lo que he leído, poco que conozco, tienen también una situación muy fuerte con el tema del territorio. Pues ellos tienen su propia forma de organización. Ellos son una organización indígena, nosotros no. Y nosotros usamos el derecho, ¿no? Porque somos abogados, antropólogos, tenemos distintas formaciones. Y yo tengo la percepción, a lo mejor errónea, de que ellos más bien apuestan a estrategias de otro tipo. Nosotros al derecho y a la política, a la movilización comunitaria. Entonces, sí convergemos en este tema ahora, pero no, el tema no, al menos a Emancipaciones no lo hizo, ¿no? Es un proceso que viene de tiempo más atrás y que se extiende a otros temas. Y es imposible, difícil, complejo ir juntos, cada quien, pero juntos. La situación es que yo creo que ha habido, también hay un proceso histórico, ¿no? Que explica como una forma de preceptos, de premisas de trabajo distintos, ¿no? Nosotros, como te comentaba, empezamos en esto por el proceso de Cherán y en Cherán, pues el tema de las asambleas, el tema de la organización interna es fundamental para dar cualquier paso. Nosotros no podemos dar ningún paso si no hay autorización de las formas de organización de las comunidades. Tiene una percepción que sucede una cosa diferente con el Consejo Supremo y además la distancia original que nosotros asumimos, digamos, con el Consejo Supremo es por propio Cherán, ¿no? Cherán también marcó su límite con el Consejo Supremo y nosotros éramos en ese momento abogados de Cherán y seguimos participando con ellos. Entonces, como abogados tenemos que hacer la misma posición política que la propia comunidad, ¿no? Lo voy a poner de esta manera, a ver si coincides, pero bueno, es la cuestión de que tu colectivo es más de una acción agresivamente pacífica y los otros le apuestan incluso a las movilizaciones, a veces de manera radical, como bloqueos, tomas de instituciones, etcétera. O sea, eso también los distingue a cada quien. A ver, yo creo que las estrategias son distintas, pero también nosotros hemos participado en movilizaciones y en bloqueos, solo que creemos que no nada más con bloqueos o con formas ya muy convencionales de movilización y de presión se pueden lograr las cosas. De hecho, a nosotros, pues, también por el proceso de Cherán, creo que consideramos muy importantes los cambios institucionales, es decir, el reformar leyes, el generar nueva institucionalidad, nuevas condiciones, son fundamentales para que estos procesos tengan bases y puedan echar raíces. Las movilizaciones de otro tipo, yo creo que existe la convicción de que son necesarias, son importantes, son históricamente además recurridas por las comunidades, pero a veces son efímeras. Si uno no busca generar condiciones de estabilidad para ciertos procesos como el de Cherán, se reformó el Código Electoral para que hubiera elecciones por usos y costumbres, se reformó la Constitución, se reformó la ley de consulta, ¿no? De participación política. Sin eso, es posible que no estaría Cherán ahorita a 11, 12 años que va a cumplir, desde nuestra perspectiva. Si no hubiera también estas reformas que se están impulsando en este momento, quizás también los autogobiernos serían una flor de un día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, insisto, son formas distintas. No necesariamente yo diría que ellos son como más radicales y nosotros más pacíficos. Solo creo que nosotros sí usamos mucho también el derecho como una forma también de lucha. Nosotros lo miramos así, pero te pongo el caso. Ahora con el tema de la ley del sistema de seguridad estatal, la última reforma que se hizo,
nosotros participamos en el cierre de la ciudad, ¿no? Y también hicimos una toma de carreteras con las comunidades. Es decir, no se renuncia también a esa parte, pero no basamos todo en eso, ¿no? Por decirlo. Y bueno, voy a posponer la pregunta sobre la política indígena de este gobierno de Michoacán. Para que no se me vaya el caso de Arantepacua, una comunidad indígena enclavada en Aguasen y que tiene una historia, yo diría, dramática, una irrupción gubernamental armada, donde mueren gente inocente, más allá de que yo diría se estuviera en polémica o controversia, si había razón o no. El asunto es que muere gente inocente. Y hay lo que decías tú hace rato, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo que me dicen que de 12 puntos creo que no van ni 3. ¿Qué hacen ustedes? ¿O tú estás incluido en ese tipo de asunto? No, ahí hay que comentarlo, ¿no? Es el colectivo Liquidámbar, que son nuestros amigos. Ellos son un colectivo también de derechos humanos en la Ciudad de México, que les ha tocado acompañar esa parte de la comunidad de Arantepacua. Nosotros llevamos los juicios y todo el tema de autonomía, pero eso en particular de la recomendación es trabajo de las compañeras y de los compañeros de Liquidámbar, y son ellos quienes están dando seguimiento a esa parte. Nosotros más bien en el tema de autonomía, es decir, una vez que ocurren estos hechos dramáticos, los comuneros de Arantepacua, la comisión de autonomía que se formó, nos buscan en Cherán. Así ha ocurrido, muchos de los casos nos buscan en una comunidad, gente de otras comunidades nos busca y nos pide que les ayudemos con los procesos. Entonces, más bien el tema de su autogobierno, del presupuesto directo y todo eso es lo que nosotros hemos llevado, ¿no? O ahora, por ejemplo, el tema del reconocimiento de la Cuaricha. ¿Y cómo van? ¿Con Arantepacua? Sí. Pues bueno, es difícil, ¿no? Valorarlo. Yo a veces me gustaría decir que bien, pues viene en relación con el anterior gobierno, siempre lo decimos, el anterior gobierno era solamente golpe, ¿no? A las comunidades. Ahora no, ahora hay una retórica distinta que creo que ya la anunciabas en tu pregunta anterior. Pero lo cierto es que los hechos, el diseño institucional del Estado, pues no permite avanzar tan fácilmente, ¿no? Y bueno, también la verdad es que una cosa es que el gobernador creo que tiene pues un discurso, ha mostrado voluntad, pero me queda claro que muchos de sus funcionarios no lo tienen, y de su partido político menos, ¿no? Entonces enfrentamos también una situación en la que al parecer pues hay un gobernador y una serie de funcionarios que tienen interés, pero también una parte del gobierno y yo creo que gran parte de Morena que atora, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos con Orlando Aragón. Orlando, la pregunta ya la voy a retomar por tercera vez. Este gobierno de Michoacán, presidido por Alfredo Ramírez Bedoya, se asume como impulsor de los derechos indígenas, partiendo de ellos, de sus propias comunidades, esos tipos de derechos. ¿Realmente hay ese interés, tú lo percibes, del mandatario estatal? Yo creo que sí. Yo debo de comentarte una cosa. Nosotros tuvimos el primer acercamiento con Alfredo Ramírez Bedoya cuando era diputado. Y la reforma a la ley orgánica municipal la trabajamos con el Frente, por los antecedentes que te he dicho. Para nosotros es importante el cambio también institucional. El diputado que impulsó esa propuesta fue él. Y eso creo que en un primer momento, pues como comunidades que se tiene mucha desconfianza a los políticos y a los partidos, pues fue una cosa que sorprendió, porque la verdad es que cumplió lo que se había platicado ahí con las comunidades. Entiendo que él ya tenía algún tipo de antecedente de trabajo con las comunidades por la situación de las artesanías, una cosa así. Pero a partir de eso se estableció pues cierta relación de entendimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de cuáles eran las demandas de las comunidades que estaban ejerciendo autogobierno. Hasta la fecha, pues yo creo que ha ido promoviendo ciertos cambios que son insuficientes, eso me queda claro, pero que no se habían visto también en este estado, ¿no? ¿Cuáles son
¿Cuáles son los que lleva y cuáles siguen sin llevar? Van dos, ¿no? Dos importantes que, insisto, pues no son suficientes. La ley orgánica municipal, que ya reconoce legalmente, porque hasta antes solamente era vía juicios, el tema del autogobierno, de la administración directa del presupuesto, que no son lo mismo, pero bueno. ¿No? Y este último, que es el de las rondas, ¿no? El de la Guaricha, que son el tema de seguridad, es el tema fundamental por el cual las comunidades indígenas se han organizado y se han derivado estos autogobiernos. Eso hay que decirlo, es un avance importante, ¿no? Que insisto, no se había visto antes. Sin embargo, las propias leyes, como han quedado, pues han quedado medio, sí, ¿no? Parte de la negociación con el legislativo, supongo, podrían ser mejores, las comunidades merecen algo mejor, sin lugar a duda. ¿Qué puntos? Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, esta última reforma no merecía una fracción en un artículo, merecía un capítulo. Porque eso incluso es la dimensión política que tienen las comunidades indígenas en una ley de seguridad. No es cualquier cosa, no la vamos a mandar en una fracción allá de un artículo perdido. Debería de tener una centralidad distinta, ¿no? Pero bueno, obviamente acá tú tienes, por eso te comentaba hace poco, un legislativo, pues que aunque ese día todo el mundo dijo que estaba de acuerdo con las comunidades indígenas, pues sabemos que en la práctica y en la realidad es otra, ¿no? Exactamente. Entonces, pero faltan muchos. Mira, por ejemplo, la Suprema Corte hace 10 años dijo, Cherán es un gobierno municipal y tiene el mismo estatus jurídico que un ayuntamiento. Cherán no es un ayuntamiento porque tiene un consejo mayor y una estructura tradicional. Hace 10 años el Congreso de Michoacán está en omisión legislativa. No ha adecuado la ley para reconocer los gobiernos comunales, ¿no? Entonces, no están reconocidos en la ley los consejos comunales, ¿no? Y eso es gravísimo. Ya lo dijo la Corte, lo dijo el Tribunal Electoral, ya lo dijo todas las instancias judiciales en este país, y hay una renuencia todavía a reconocer esa parte, ¿no? El desafío que, por ejemplo, ahora tenemos nosotros es que no se trate a las comunidades como ayuntamientos pequeños, porque no lo son. Son formas distintas que requieren una institucionalidad propia, una institucionalidad que sea acorde a las comunidades indígenas. Eso falta. Y no se puede combatir en este caso legislativo que ha sido omiso o por cuestiones partidistas, no se permite. ¿No se puede luchar legalmente contra el legislativo? Sí, lo hemos hecho. ¿Está haciendo? Lo hemos hecho. De hecho, estas resoluciones, en 2012 interpusimos una controversia constitucional contra el legislativo desde la comunidad de Cherán y la ganamos en la Suprema Corte, solo que ese juicio duró 2 años. Entonces son juicios que no son sencillos, ¿no? Y que pues se pelean en condiciones de desigualdad brutales, ¿no? Yo cuando era abogado de ese caso, junto con mis compañeros, nos hostigaron, ¿no? Y tuvimos casi que renunciar a nuestro trabajo en ese momento, porque la presión que se recibe de parte del poder político es fuerte, ¿no? Entonces son procesos difíciles y que se tienen que hacer, ¿no? Se van a hacer si es así, pero si podemos ir avanzando en lo más urgente, creo que también hay que considerar la política, ¿no? Del gobierno de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, del Fausto Vallejo, del interinato de Saro Jara, el tirato de Jesús Reina, el de Silvano. ¿Lo ves que Alfredo vaya a ser diferente en el tema indígena? Ya lo fue. Ya lo fue. Ya lo fue, sí. O sea, digo, a menos de que diera un giro muy radical, ninguno, juntos todos estos, y han hecho estas dos reformas que son trascendentales. Y que, pues déjame decirte de otro lado, ¿no? Existe la percepción de que es casi un programa de gobierno, efectivamente, pero esto es nada más que reconocer lo que ya dijeron los tribunales y lo que dice la Constitución. O sea, en ese país vivimos en el que el derecho para las comunidades indígenas parece un programa de gobierno cuando en realidad es solamente obedecer lo que dicen los tribunales y la Constitución, ¿no? Entonces le falta. Sí, falta. Le falta al gobierno de Alfredo más para demostrar que verdaderamente está con las causas indígenas.
Claro. Por ejemplo, ¿qué le faltaría? Bueno, varias, ¿no? Yo creo que hay dejar mejor establecido las bases justamente de la administración directa del presupuesto, ¿no? Todo el tema de fiscalización, de gobierno comunal, de seguridad sigue siendo un tema muy complejo. No, falta mucho en realidad, ¿no? Se tiene que modificar muchas de las instituciones. Por ejemplo, pues las funciones que tiene la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas es la misma que tenía el anterior gobierno y el anterior. Entonces, no, si quieres tener una situación distinta, tienes que generar también nueva institucionalidad. Que no funcionan como se espera. Pues yo creo que es importante que deberían de tener funciones explícitas para este contexto, porque yo entendería que la comisión de Silvano tuviera las condiciones y funciones que era de un gobierno de Silvano, pero uno pensaría que en este gobierno debería de tener otra institucionalidad, ¿no? Casi por último, el crimen organizado, ¿cómo ha permeado? ¿Cómo ha sido combatido? ¿Y cómo ha sido, digamos, cómo se ha sentado en las comunidades indígenas en general? No es lo mismo la región purépecha que la náhuatl, porque allá Aquila, yo me atrevo a decir que está infestado del crimen organizado. Pero ¿cómo ha sido esa injerencia? Mira, yo creo que hay una cosa que distingue este momento histórico de los movimientos indígenas en relación a los de los 90s y de los 2000s. Yo lo he sostenido en los libros, en la academia, etcétera, ¿no? Para mí, lo que distingue estos movimientos, estas experiencias, es justamente cómo combaten la inseguridad. Ese es el principal motor, ¿no? Lo hacen a través de la organización comunitaria, que es lo que les queda, ¿no? A través justamente pues de recurrir a sus formas de organización interna, a veces con éxito, a veces sin él, desafortunadamente también, porque pues hay que decirlo, enfrente tienes un enemigo que a veces ni el gobierno federal puede con él, pero yo creo que una de las cosas que nos enseñan las comunidades indígenas es que de alguna manera sí es posible generar también otra forma de seguridad, ¿no? El tema sigue siendo vigente hasta la fecha. Por ejemplo, yo trabajo con las comunidades mazahuas en Zitácuaro, y las comunidades mazahuas en Zitácuaro todavía hace un par de años se enfrentaron a una situación muy violenta. La siguen enfrentando porque en sus territorios pues transita el crimen organizado, y en algunos hasta trabaja el crimen organizado. Y en ese sentido, pues yo creo que sigue siendo una cuestión que no ha concluido, que es una cuestión que se sigue desarrollando, que es una asignatura pendiente. Y bueno, pues lamentablemente yo diría, hemos concluido. Te agradecemos, Orlando Aragón, y esperemos que no sea la última ni la penúltima. Bueno, muchas gracias, Samuel.